Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, quiero agradeceros que nos acompañéis en este webinar organizado por CrowdSport, que a mí me hace especial ilusión. Es un webinar celebrado el día 8 de marzo en el que hablamos más allá de la rentabilidad que esperamos de startups, de este ecosistema emprendedor que ahora mismo se ha puesto de moda y un ecosistema emprendedor en el sector deporte que está muy en boca de mucha gente. ¿De qué manera hay personas emprendedoras que tienen una grandísima iniciativa que a sus proyectos y desde sus proyectos están lanzando esas lanzas en favor de un cambio en la sociedad y un cambio en un mundo en el que vamos a vivir esta generación actual y las venideras, ¿no? De qué manera estas personas emprendedoras están transformando el mundo desde sus proyectos personales. Si me permitís, os quisiera hacer una breve presentación de qué hacemos desde CrowdSport. CrowdSport somos una red de Business Angels especializados en invertir precisamente en startups exclusivamente del sector deporte-salud. Tendréis toda la información disponible sobre qué hemos hecho y qué hacemos y qué proyectamos hacer en la página web crowdsport.es. Somos una red que actualmente, a fecha de hoy, estamos formados por 1.299 personas inversoras que estamos al acecho de qué oportunidades de inversión podríamos detectar. De hecho, nos hemos juntado de manera no formal en un inicio y hemos trasladado eso a una estructura formal como es CrowdSport para invertir sin compromiso. Nosotros no obligamos a ninguna de las personas que forman parte de nuestra red de Business Angels a invertir en los proyectos que identificamos como oportunidad. Lo hacemos siempre desde la fórmula de la coinversión. CrowdSport, una vez identifica la oportunidad, sabed que nosotros mismos también invertimos en el proyecto que compartimos con la red. Gestionamos todo el proceso desde principio a fin para que ninguna de las personas inversoras tenga que preocuparse del proceso administrativo. Lo hacemos desde la más absoluta de las libertades. Así lo hicimos desde el principio cuando constituimos un fondo de inversión especializado en empresas del sector deporte y con total transparencia. En este juego estamos todos, coinvertimos conjuntamente y entendemos que el éxito también será compartido. El proceso es muy sencillo. Desde que identificamos la oportunidad, porque creemos que así lo es porque hemos pasado por un proceso de análisis de la startup y sobre todo del equipo emprendedor. Basamos mucho nuestra decisión en identificar qué personas están detrás del proyecto. Con ellas definimos cuáles son las condiciones de la inversión y una vez están definidas y hemos identificado a esa startup como una oportunidad, la compartimos con toda la red de Business Angels que actualmente están formando nuestra familia. Celebramos un evento. Sabed que desde pandemia el peso del evento digital, virtual, es mucho mayor que el presencial, a pesar de que ahora ya estamos recuperando estas acciones presenciales en las que el equipo emprendedor se pone a disposición de las personas que puedan invertir para resolver cualquier duda que exista y finalmente empezamos con lo que es el inicio del gran camino, que es la inversión a 3 o 5 años en el proyecto startup, ¿no? Y coinvertimos conjuntamente todos los que formamos parte de este small project, de este pequeño proyecto con la startup. Esto tiene un precio, la verdad, no os queremos engañar, cobramos un 1,8% de comisión por el capital que invierte el emprendedor y al final del proceso, como vamos básicamente a éxito, recibimos un 11% de lo que llamamos el target interest, que es la plusvalua de la diferencia entre aquello que vale en el momento de la desinversión y el precio de la inversión. Es un 11% sobre el beneficio de la operación de inversión. Esto es una comisión relativamente más barata que lo que ya existe en el mercado. Haciendo benchmarking hemos visto que los fondos de inversión cobran un management fee anual del 2%, inviertas o no inviertes, y un carry de interés cercano al 20%, mientras que CrowdSport el carry de interés es del 11% solamente. Somos gente que invertimos en deporte porque somos gente de deporte. Nuestro consejo asesor está conformado por diferentes personas, todas ellas vinculadas al sector deporte-negocio, desde administración pública, empresa privada, startup, emprendedores, exemprendedores, profesores universitarios, que de alguna manera nos ofrecen su expertise, su valoración de mercado y su visión de futuro sobre cómo evoluciona, cómo ha de evolucionar el negocio Sportstech y el negocio deportivo en nuestro país. Tenéis todas las personas referenciadas en nuestra página web, repito, crowdsport.es, y podéis invitar a todas aquellas que queráis a formar parte de nuestra red de potenciales inversores. Y si tenéis algún proyecto startup, no dudéis en compartirlo con nosotros. Estamos siempre ojo a visor para que si esto pudiera
destacar el interés de nuestros inversores, nos pondremos a vuestra disposición para hacerlo realidad. Sin más, damos la bienvenida a las personas que tenemos hoy invitadas a nuestro debate, un debate a tres, conmigo como moderador, en el que preguntaremos a estas personas emprendedoras de qué manera están transformando o queriendo transformar el mundo a través de sus negocios startup. Os doy la bienvenida a François Debí de Infinite Athletic, a Xenia Rosales de Leisure Yoga y Alex Cerón de Newex. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alex, Xenia, François. No sé si he sido muy ambicioso, pero yo, viendo lo que estáis haciendo, haciendo un seguimiento también de algunos proyectos, algunos más que otros, porque os he de confesar que a Newex lo conozco desde que, Alex, hiciste tu proyecto final, ¿no? de carrera, de máster. De máster, sí, gestión deportiva. Pues he ido siguiendo lo que estabais haciendo y gracias a Alex hemos conectado con François y con Xenia. ¿Queréis realmente transformar el mundo a partir de vuestra startup? Es un poco la idea, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Al final, como bien decías, y nosotros conocemos muy bien todos los proyectos que están aquí y luego François y Xenia nos hablarán del suyo, pero desde Newex, por supuesto, al final somos mucho más allá de ser un modelo de negocio viable, que lo somos porque tampoco hay que engañarse. Al final, esto se trata de hacer empresa, en cierta medida. Pero esa parte de sostenibilidad es innegociable y mucho más, quizá va por delante de otras cosas, ¿no? Que quizá en la empresa no se tienen en cuenta quizá, ¿no? Al final la lucha contra, pues, evitar residuos, reducir la huella negativa sobre el planeta, bueno, son muchos de los valores que buscamos y que nos obligamos a hacer. Y sí queremos cambiar el mundo, pero también es muy difícil cambiar el mundo desde el inicio, como ahora seguramente veremos. Porque, Xenia, cuando tuvisteis la idea, ese momento en el que el chip cambia de alguna manera y decides emprender, decides empezar este camino, ¿era precisamente para cambiar el mundo o para hacerte rica con una startup? No, era para cambiar un poco la forma que tenemos de ver la moda, ¿no? Sobre todo la forma en la que se trabaja hoy en día en el sector de la moda y transmitirlo también en el sector del deporte, llevarlo a cabo en el sector del deporte, que al final no deja de estar todo conectado, ¿no? Porque, François, ¿puedes explicarnos qué hacéis vosotros para dejar esa huella en positivo en nuestra sociedad? Sí, bueno, nosotros somos tres y bueno, como veis somos un poco más mayores. Entonces nosotros hemos tenido una larga experiencia en el mundo textil, hemos podido entrar en las entrañas del monstruo y básicamente sí que queremos cambiar el mundo textil si podemos. Entonces la idea nuestra, y lo comparto con Xenia y Alex, es básicamente cambiar este mundo y si quieres puedo cambiar, puedo mostrar un poco lo que hablo ahora mismo. Para que todo el mundo lo entienda, de lo que tratamos, hablamos, es de una cadena totalmente lineal el mundo textil, ¿no? Se extrae medios naturales del entorno, al 97%, es decir, que nadie ha cogido la solución desde el inicio, es decir, todo el mundo utiliza petróleo o materias orgánicas como el algodón, que puede ser bastante contaminantes. Durante la cadena ya no hablamos de la contaminación que genera esta cadena, está totalmente satelizada en China, en Vietnam, una prenda, para que la gente lo entienda, recorre más o menos entre 20 y 30.000 kilómetros, es decir, que es totalmente absurdo. Y mientras se purga con productos químicos, con silicona, con todo lo que puedes imaginar, ¿vale? Uso, no hablamos de Zara y de los Shein y de toda la fast fashion que genera. Y después, al final de la cadena, se tira alegremente. Es decir, el 87% de las prendas se tiran, el resto, 10% se repara, 2% se reutiliza y 1% se recicla. Así que estamos delante de un paradigma totalmente absurdo. Es decir, esta cadena no puede existir con los retos que tenemos actualmente, ¿vale? François, me estás hablando de
del consumo de recursos naturales por parte de la industria textil en general o industria textil deportiva? En general, y supongo que Alex y Xenia podrán opinar sobre esto, visto que ellos también han empezado a pensar desde el material nuevo que genere no tantos pesos sobre el planeta, ¿no? Así pues, ¿qué hacéis en Infinity Athletics? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es pensar desde una página blanca, es decir, coger un deporte, una vertical de deporte, y para este deporte recoger los restos que generan. Ejemplo, para el tenis que hemos empezado, recuperamos cordaje de raqueta, tubos de pelotas y pelotas. Hacemos o intentamos hacer una cadena más local y más sostenible con medios naturales, no tantos productos químicos. Unas colecciones bastante atemporales para evitar tener stock. Y después, al final de la cadena, nuestra prenda, que es 100% monomaterial, se puede reciclar. Es decir, que tú, como jugador de tenis, en este caso, solamente tienes que ir a jugar y vas en el club, tiras tus restos, tanto de deporte como tu camiseta o tu prenda Infinity Athletic, y nosotros nos encargamos de darle una vuelta infinita. Quiere decir que siempre estaríamos consumiendo el mismo producto, la misma materia prima, ¿no? De hecho, en deporte, al menos 80% del deporte, las prendas de deporte están hechas con plástico, poliéster, que es básicamente el mismo que cordaje de raqueta y tubos de pelota. Xenia, ¿qué ofrecéis desde Laser Yoga? Bueno, en mi caso es un poco diferente al de Infinity. En mi caso utilizamos solo materiales naturales. Materiales que en contacto con la piel pues nos la dejan respirar muy bien, nos la cuidan un poquito más, porque al final lo que te contaré ahora es que utilizamos materiales cosméticos. Es un textil cosmético el cual se extrae una pequeña parte de una alga para que ésta se pueda regenerar y así no dañar el ecosistema, y junto con algodón orgánico pues creamos nuestros tejidos principales. Entonces, de estos tejidos creamos nuestras prendas, que son al final de la vida útil también biodegradables, ¿no? Pues estamos usando materiales naturales en nuestra piel y tampoco no estamos dañando el ecosistema, ¿no? Estamos haciendo como una rueda un poquito de un proceso de economía circular. Y ¿a qué práctica, perdona, Xenia, ¿a qué práctica deportiva va dirigido vuestra oferta de producto? Bueno, principalmente nos enfocamos en el yoga, porque al final cuando yo practico yoga, que es el principal deporte que practico, me daba cuenta de que la filosofía del yoga, ¿no? De cuidarse a uno mismo, de cuidar al entorno, de cuidar los animales y no hacer la violencia contra ellos, ¿no? En el sector del deporte y de la moda íbamos un poco en contra de esos valores, ya que, como ha dicho François, utilizamos muchos poliésteres que al final bueno, no nos dejan respirar la piel y a mí me creaban como irritaciones. Entonces, por eso decidí pues cambiarme a hacerlo todo natural, todo local y bueno, y lo más ético posible, ¿no? Es decir, continuar practicando tu disciplina, tu práctica habitual deportiva, pero impregnada de esos valores que tú también creías en ellos como ciudadana, no solo como deportista. Exacto, exacto, al 100%, sí, sí. Alex, ¿y Niwex qué hacéis? Bueno, pues en Niwex, a modo muy resumido, lo que hemos hecho ha sido desarrollar el primer traje sostenible y especializado 100% en barranquismo. Al final es un traje que está creado, diseñado y pensado por y para barranquistas. A nivel deportivo es muy específico. Al final en Niwex, de hecho, mezclamos un poco cómo nace Chen y cómo nace Infinity, ¿no? Al final, Niwex nace mucho de un problema personal, unido del problema a la alarma ecológica, social y mundial en la que vivimos, que yo soy barranquista durante muchos años y he tenido ciertas deficiencias o falta de propiedades en los trajes que utilizaba, al ser el de barranquismo un deporte muy en crecimiento y muy en estado de maduración. Y además un poco en esto, ¿no? A raíz de aquí, de estos problemas, pues se nos ocurrió igual, ¿no? Coger, como decía François antes, coger la vertical de un deporte, en este caso el barranquismo, que al final es lo que sabemos hacer y para lo que, bueno, lo que nos llevamos dedicando mucho tiempo.
Y lo que hemos hecho ha sido añadir esta solución de sostenibilidad, ¿no? Hemos cambiado el neopreno que todo el mundo conoce, que es altamente contaminante, de origen químico, de origen petróleo, y lo hemos sustituido por una materia prima de origen natural, un caucho natural, que se obtiene de plantas, ¿no? Entonces, al final, solamente con este gesto ya ahorramos un 100% de emisiones de CO2 al planeta y de gases de efecto invernadero en producción, porque es un material que se obtiene de una forma muy limpia y muy sencilla, es muy inocuo para el planeta. Además de que estos propios árboles que producen y plantas, la poca cantidad de energía que se necesita la autoabsorben, es decir, al final estamos hablando de energía neutra para producir esta materia prima, ¿no? Y al final también es un poco esto, apostar por la localidad. No tiene sentido producir en China y que un traje haga 15.000 kilómetros para venir a España. Y ya más y más estamos trabajando en solución de reciclado, porque es un producto que no se recicla. Hasta ahora no se ha preocupado nadie por reciclarlo y en España solamente en barranquismo son 10 toneladas de desecho al año. Parece poco, pero imaginaos en surf o en otras modalidades mayoritarias, ¿no? Que son más tipo moda que los datos que da François, ¿no? Que se desechan mucho más residuo. Entonces, al final, tenemos la capacidad de generar o de reintroducir a la cadena de valor, si conseguimos reciclar esto, una cantidad ingente de toneladas que, si no, acaban produciendo gases de efecto invernadero para el planeta. Estos últimos años, François mismo, ¿habéis visto mayor conciencia social en cuanto al respeto al medio ambiente, la utilización de materia prima sostenible, en que los procesos sean también a la vez más sostenibles? Yo te diría que a nivel de clientes finales lo piden más y más, aunque es complicado porque es muy complicado entender todo, cómo está hecho una prenda, su composición y todo eso, es muy complicado. La gente ve el precio y el tacto, básicamente. Entonces, del lado del usuario final sí, del lado de las empresas no. Básicamente las grandes empresas textiles utilizan las mismas trampas y trucos de utilizar un reciclado, hablo para mi sector deporte, ahora utilizan reciclado de botellas de plástico y lo venden como algo que es bonito y verde, pero como lo has visto en el resto de la cadena, siempre lo envían a China, siempre con un producto químico y no lo reciclan al final. Así que yo te diría que no. Eso quiere decir, Xenia, que hay camino a recorrer, que hay una gran proyección a medida que la sociedad se vaya concienciando de este problema, incluso las empresas se conciencian de este problema. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho François. Además, bueno, el proceso de enviarlo a China, ¿no? Estos materiales que están creados como por ejemplo con las botellas de plástico, también liberan muchos microplásticos, ¿no? En cada lavado que se hace y se genera en el uso de estas prendas, ¿no? Y aparte de esto, que estos microplásticos acaban, como ya sabemos, en el mar y vuelven a ser luego residuos en el planeta. Entonces, a nivel de consumidor, creo que sí que está más dispuesto y valora más el hecho de que los productos sean más sostenibles, más éticos, más de producción, pero todavía económicamente está un poco reacio a veces a ese cambio, ¿no? Porque lo tenemos todo tan de la mano y consumimos tanto que al final es consumir menos y mejor, como hacíamos antes, ¿no? Y volver a eso. Y a nivel de empresas, pues yo creo que poco a poco se van creando empresas como nosotros y que de ahí empezará el cambio de las grandes empresas que a medida lo van intentando hacer, un poco de greenwashing por varios lados, pero que poco a poco yo creo que se está generando un cambio. Porque, Alex, ¿tú qué crees que va a ser primero? ¿A que los ciudadanos pidan o la ciudadanía pida este tipo de conciencia a las empresas o que las empresas sean capaces de trasladar su propia conciencia, como tenéis vosotros como personas emprendedoras, a la sociedad? Es difícil. Yo creo que sí, tiene que ser un cambio de doble sentido. Al final tiene que ir por las dos direcciones, casi yo diría que simultáneamente, porque al final si no hay producto, el consumidor si no lo tiene a la mano tampoco lo va a hacer, porque al final también hablamos de un tema de precio. Por muy buena calidad, por muy buena sostenibilidad, por mucha calidad que tenga ese producto, al final es inviable para cualquier bolsillo medio si no hay un cierto grado de mercado. Y las empresas igual, si no hay demanda y no hay al final esa generación de demanda, no van a apostar por esto. Entonces, al final nosotros lo que estamos haciendo es el lado desde un sitio, ¿no? El intentar volver a traer todo aquí, hacerlo todo de forma local, de forma consciente, mucho más difícil. Bueno, no sé, imagino que compartimos los tres porque hablamos mucho de esto y al final el tener que volver a hacer producciones locales aquí en España son muchos años de no hacer
nada ni en textil ni en otros muchos sectores aquí, entonces es bastante complejo y al final te encuentras que es un camino por recorrer. Pero bueno, al final, si estamos aquí es porque creemos en ello y que el consumidor lo está entendiendo y cada vez lo demanda más y que la empresa tiene la obligación, tanto por el planeta como por el modelo de país o de sociedad o de económicamente, de hacerlo, seguro, sin duda. François, ¿qué va a ocurrir? Una cosa más es que hay los clientes en las empresas, pero ahora se ha puesto ahora las regulaciones. Esto puede ser un cambio bastante brutal. Es decir, en Europa en 2025 los que ponen en el mercado tendrán que recuperar sus restos. Es decir, que Coca-Cola tendrá que recuperar sus botellas de plástico. Es decir, que no habrá más plástico para las empresas textiles. Y las empresas textiles tendrán que recuperar sus propios restos, ¿vale? Y esto es 2025 y el otro día estaba en Francia ya es en 2022, es decir, que ya se tiene que poner en marcha todo un proceso de recuperar esto. Entonces, esto es la tercera pata que puede cambiar este mundo. Iba por ahí la pregunta. ¿Vamos a tener que castigar precisamente vía regulación, vía ley, el hecho de no ser sostenibles medioambientalmente para poder cambiar nuestra conciencia? Sí, no, el único problema es que seguramente pasará lo que ha pasado en el plástico, es decir, en el plástico botellas tenemos los principales productos de plásticos que han creado asociaciones como Ecoembes y todo eso que recuperan todo el resto, supongo que se cierra los ojos y después bueno, no sabemos dónde va esto, pero hemos solucionado el problema. Aquí hay que ser un poco más ambicioso. ¿Crees, Xenia, que va a haber un mercado de contaminación, como se está mercadeando con el CO2? ¿Países que van a poder pagar perfectamente por poder continuar contaminando? Por desgracia, creo que va a seguir estando eso en marcha durante una época, pero bueno, espero que poco a poco se vaya regulando realmente y que no pase, ¿no? De ahí que sea un punto de ahí no se pasa. ¿Crees, Alex, crees que sí o sí los productos que estén en el mercado, al menos en el sector deporte, vamos a empezar por el sector deporte, sí o sí van a tener que ser medioambientalmente sostenibles? ¿Sí o sí? ¿100%? Bueno, yo creo que ya llevamos bastantes, bueno, casi todos los que estamos aquí llevamos más de 2-3 años con nuestros proyectos en este mundo, por así decirlo, y ya desde el inicio yo creo que se escucha que ya el proyecto que no sea sostenible de por sí no será, es decir, ya no es que sea una característica inherente del proyecto, sino que la sostenibilidad ya no será un valor diferencial. Entonces, bajo mi punto de vista, tanto por el consumidor como por la empresa, como lo que comentaba François de las regulaciones que hay, al final tiene que serlo. Al final será si seremos capaces de hacerlo así, porque también es una cosa de grandes y pequeñas empresas en este sentido. Al final hay monstruos que se dedican a esto que no tienen, que es lo que dice también Xenia, tienen la capacidad de poder incumplir si no se les de verdad restringe de la forma adecuada. Entonces, al final nosotros podemos servir de ejemplo, podemos inspirar, podemos concienciar, pero tenemos una pequeñísima parte del pastel. Entonces, si las que lo tienen por sí no son capaces de hacerlo, al final nosotros vamos siempre con las reglas del juego, ¿no? Vamos como con otras armas diferentes al final. Me imagino que lo que hablas de la pequeña parte del pastel no lo dirías en tu caso, porque seréis el único producto para barranquismo, especializado para barranquistas, ¿no? Y con este valor. Sí, total. Al final hablo de grandes empresas que se dedican a esto, ¿no? Que tienen grandes marcas, que al final se cuentan casi con los dedos de una mano. Pero sí, nosotros por suerte en Niwex tenemos ese valor, ¿no? Que para nosotros es un valor importantísimo, que es que somos un deporte de nicho, somos un segmento, pero somos el 100%. Somos como una familia muy grande, somos una comunidad, ¿no? Al final en el mundo hay se estima 1 millón de barranquistas aproximadamente, pero es un deporte que nació en España y en Francia. Es decir, estamos en la cuna del barranquismo en el mundo entero. Entonces, no hay ningún sitio mejor que los Pirineos para poner en marcha este proyecto, y es donde estamos, ¿no? Aquí al lado, en Barcelona. Entonces, al final, para nosotros sí que es un valor, tanto ser los primeros en este deporte, porque al final creemos que llegar el primero también a nivel consumidor o usuario tiene valor en cuanto a la idea, ¿no? Al final tú siempre sueles acordarte de quién fue quien cambió las normas del juego. Entonces, al final también nuestra idea es inspirar o obligar en cierta medida al resto de marcas o de empresas competidoras o del sector a que empiecen a hacer las cosas de una forma mucho más consciente y de forma sostenible sobre todo. François, el valor del respeto por el medio ambiente y ser sostenible, ¿tiene impacto en el valor de la startup, de la compañía? ¿Se puede medir?
Bueno, primero tiene un impacto de coste en la producción, es decir, que hacer todo localmente, hacer esto con material nuevo, no ir a China y todo eso. Para que tengas una idea, hacer la misma prenda en China nos costaría 4 veces menos. Es totalmente absurdo, ¿vale? Dicho esto, sí que ahora mismo veo a nivel cliente y ahora veo a nivel B2B, es decir, algunos retailers y algunas marcas que quieren trabajar con nosotros, que hay un valor de un storytelling, una historia nueva que contar para sus clientes, más que la pureza de la sostenibilidad. Es una historia nueva. Esa historia nueva porque estamos de moda. Xenia. Estamos... Bueno, François. Sí, sí, ¿no? François, dime, ¿estamos de moda? No, sí, 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 sí. Iba a decir que sí, así que enseña todo tuyo. Yo también estoy de acuerdo con François. Total. Totalmente. Sí, por ahora estamos de moda, el ser ecológico, el ser sostenible, ¿no? Es un boom que ha salido ahora, pero bueno, yo creo que se va a quedar. Esperemos que se quede y que sea un valor añadido para todas estas empresas que, como nosotros, ¿no? Intentamos hacer las cosas bien y seguir con estos valores principalmente. Siendo optimista, he visto algún anuncio en televisión de Burger King. Y Burger King vende las primeras hamburguesas de un fast food que no están hechas de carne. No sé yo si eso es estar de moda o es empezar un camino del cual no hay retorno. Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas. Sí que es verdad que ahora los consumidores estamos demandando un cambio, entonces de ahí que nosotros podemos evolucionar y crear ese cambio, ¿no? Que eso es lo más importante, que si la gente lo demanda y lo pide, al final nosotros podemos seguir adelante, porque al final no deja de ser un negocio, y llevarlo a cabo, ¿no? Hablabas, Alex, de nicho. ¿Sois rentables? Te podría decir números, como decía François, si hiciésemos un traje en China y lo trajésemos, te diría que seguramente lo multiplicaríamos el margen por el doble o el triple seguramente al final, haciéndolo fuera, pero creo que el planeta al final no son modelos sostenibles. Al final las grandes marcas hacen unas producciones increíbles, hacen producciones de cientos de miles de unidades de trajes de surf, de buceo, de barranquismo, que tienen en un almacén como estocaje durante años y muchas de ellas acaban incluso sin utilizarse durante el final de su vida útil. Entonces, al final, nosotros luchamos por ser rentables y por ser viables haciendo totalmente lo contrario, es decir, haciéndolo todo aquí, haciendo producciones casi bajo demanda, que también creemos que en el sector de la moda y en el textil cada vez va a estar también más, no sé si de moda, pero va a ser también cada vez más el modelo. Al final es vender y producir lo que has vendido, no producir para vender, porque al final se produce una cantidad de sobrestock con todo lo que ello conlleva, tanto en producción como en desecho. Entonces, somos rentables, pero luchando mucho y luchando con el margen, porque al final lo que hablábamos al principio, el consumidor entiende tu producto, entiende que eres sostenible, entiende que hay una historia detrás, entiende que haces las cosas bien, pero si le tocas el bolsillo demasiado, al final no lo va a poder entender no porque no quiera, sino porque no puede, porque al final también tenemos que poner en valor, ¿no? el tema de la economía personal de cada uno. O sea que al final es imposible que si a un consumidor le pides el doble del valor de mercado de un producto que te lo compre, por muy sostenible que sea. Tampoco puede, aunque quiera. ¿Quién asume el margen, François? ¿Quién debería asumir el margen? ¿El consumidor, el distribuidor, el fabricante? Sí, bueno, eso es una larga historia. Si miras realmente la cadena, en efecto, bueno, nosotros tenemos que poner una margen, por supuesto, para desarrollar más cosas después. El distribuidor tiene una margen bastante amplio, pero básicamente no sé si podrá reducirlo mucho. Es decir, que realmente yo diría que es el cliente final que tiene que hacer el esfuerzo adicional y nosotros proveer una prenda que tiene más valor que la competencia de durabilidad, bueno, de no contaminar y todo eso, que el cliente esté dispuesto a comprar menos, pero más caro, ¿vale? Y sí, sobre todo si después se puede reciclar de manera infinita. ¿Y ahí está el negocio o dónde está el negocio? El negocio, bueno, como lo decía Alex, la idea es que bueno, nosotros tenemos ideas bastante disruptivas los tres, pero el problema es que tenemos que llevar a
un volumen un poco más extenso. Entonces nosotros mismos tenemos que incrementar nuestros volúmenes, que nos permitirá invertir en más y más de todo eso, pero como lo decía Alex en la previa, el importante de nosotros es la sostenibilidad, la circularidad, pero también la parte social, ¿no? Todo lo que es B Corp y todo eso, y como decía Chenia, hacer buen trabajo, los que las otras empresas, grandes monstruos, no necesariamente hacen. Que tenemos que regresar a cosas pragmáticas, como hacer una prenda bien, robusta, durable, para que el cliente compre menos y lo utilice más tiempo. Es tan sencillo como esto. Porque, Xenia, tu negocio también es un negocio de monopráctica, ¿no? La práctica del yoga. ¿Renunciaríais o renunciáis a rentabilidad en favor de esos valores que queréis impregnar en vuestra startup? Bueno, nuestras prendas son atemporales, entonces eso implica que son prendas que se pueden utilizar en cualquier estación del año, ¿no? Al ser un deporte que lo puedes practicar tanto en interior como en exterior, pues quieras o no, podemos hacer lo posible, ¿no? Entonces, a nivel es un poco lo que comentaba François, al final tenemos que producir más para poder llegar a tener unos números más favorables para nosotros, ¿no? Y en eso consiste también en que el consumidor, bueno, sea más gente la que quiera consumir de manera más consciente. Y de esa forma, pues, ir llegando a más gente, aunque no sea solo del sector del yoga, porque al final no dejan de ser prendas deportivas, lo que nosotros hacemos, y que bueno, se pueda ir incrementando el volumen de esa forma, pero siempre de una forma ética, sostenible. Nosotros no tenemos tampoco un stock muy grande, entonces ir creciendo poco a poco, ¿no? A pesar de que sois 3 personas diferentes, seguramente en momentos diferentes tomasteis la decisión de emprender y seguramente la tomasteis cada una en función de vuestros propios intereses en ese momento determinado, os habéis encontrado en un mismo camino y en una dirección prácticamente similar, ¿no? ¿Colaboráis entre vosotras? Quien quiera. Sí. Sí, de hecho, lo hablábamos antes, que al final es verdad que, por suerte, bueno, somos 3 proyectos muy similares con el tema Greens, con el Borte, Textil, Tex, es decir, muy conectadas entre sí, y al final la colaboración, ¿no? En mi caso, lo hablábamos antes, Newex colabora con Leser, estamos intentando, dentro de las medidas de nuestras posibilidades, poner en marcha un programa de reciclaje de estos trajes de neopreno para convertirlos en esterías de yoga, es decir, utilizar nuestro producto para generar valor, evitar residuos y generar otro producto en la cadena de valor de otra empresa, otro startup como es Leser, ¿no? Al final estamos, de hecho, recientemente hemos entrado en CircoAx, en un programa europeo, es un programa de participación público-privada que lo que hace es fomentar el I+D, ¿no? entre países y ahora en sostenibilidad. Entonces, vamos con este programa durante todo este año 2022 a buscar una solución real de reciclado para este producto, que al final no solo vamos a poder reciclar nuestro producto de Newex, sino que cualquier traje que tenga la misma base de neopreno es reciclable. Entonces, buceo, surf, triatlón, ciclismo, incluso cualquier traje de neopreno con la misma base se puede llegar a reciclar con la misma tecnología y volver a generar valor con todo lo que ello tiene. Entonces, al final colaboramos y intentamos buscar. De hecho, Chen y yo compartimos mesa prácticamente de trabajo en la incubadora del Remind Textile ahí en Mataró. O sea que al final se trata también de eso, ¿no? De intentar apoyarse y de sumar todos, que es de lo que se trata. Más allá de colaborar en aspectos de vuestro propio negocio, entiendo que sois disruptores y sois precursores en una manera determinada de entender cómo hacer negocio desde el emprendimiento. Tenéis que construir el pensamiento global de la sociedad. Deberéis contribuir, ayudarnos a entender que esto también es importante, más allá del precio. ¿Qué le pediríais a la administración pública? Más allá de la regulación que tiene que venir, vendrá o ya está en marcha. François. ¿Para el dinero? No, es una broma. Te pregunto, François, ¿pedirle dinero a la administración, lo dices de broma o lo podemos tomar en serio? No, lo digo de verdad. Es decir, que, bueno, al menos en nuestro caso estamos ideando algo mucho más ambicioso ahora mismo y en efecto vamos a tener que pasar por una
unas demandas a la administración bueno, que tienen que entender que bueno, esto es el futuro de la industria. Es decir, que tenemos que recuperar la industria en España. Por suerte, Cataluña me parece que ha guardado bastante experiencia y expertise textil, que nos ha ayudado a los tres a hacer las cosas localmente. No se puede hacer así en todos los países. Yo estaba en Francia el otro día, no tienen mucho. Aquí podemos hacer casi una cadena integral. Entonces, yo les pediría de ser los pioneros en España para crear realmente un hub, se dice en español, un hub textil realmente integrado, tener la posibilidad de hacer desde la materia hasta la prenda de manera infinita toda esta cadena. Esto, si tenemos esto en España, bueno, es que tendremos más Alex, más Xenia, más François. Cadena infinita. Esto es muy sugerente. Xenia, ¿lo ves viable? ¿Es un Sí. sueño que podemos conseguir? Yo estoy segura de que sí, y de que aparte si se invierte en reconstruir esta economía que se ha ido perdiendo, ¿no? Pero que tenemos la base todavía aquí, aunque la gente se está haciendo mayor ya y hay que poner gente joven en según qué empleos, ¿no? Para que, bueno, concienciar a la gente y que la gente también le guste, ¿no? Ese tipo de trabajos, que se vuelva a dar ese valor, por ejemplo, a la gente que cose, porque al final es gente que se ha desvalorado un poco por el fast fashion, ¿no? Porque al final es, bueno, estamos acostumbrados a que la gente que cose pues no vive bien, pero es un trabajo súper bonito que yo creo que se le tiene que dar ese valor y que se tiene que concienciar también a la gente a que se anime a probarlo, ¿no? Y que vea si le gusta, si no, si es lo suyo o no, pero volver a reactivar este sector de la moda, del deporte y un poco de todo. Y aparte de esto, yo creo que es súper importante el concienciar a la comunidad, ¿no? El que la gente sepa realmente lo que hay detrás de las empresas, o sea, lo que hay detrás de las empresas pequeñas y de las grandes. Y el por qué un precio y otro, ¿no? Un poco que se dé valor a esos cambios. Alex, medio ambiente local, producción local, rentabilidad. Estáis rompiendo moldes en varias tangentes que debemos apuntar a todas o podemos centrarnos o deberíamos centrarnos solo en una de momento. O en todas vale. Pues al final lo bueno que tiene esto es que una sin la otra quizá no tendría sentido, en el sentido de que se retroalimentan también mucho. Al final la sostenibilidad es el valor de la materia prima o del producto en sí. La especialización es porque es un producto innovador que está hecho, desarrollado por y para barranquistas. La circularidad porque damos una segunda vida para generar otro producto de valor. Es decir, al final, dentro de la misma vertical, como decía antes François, intentamos tener este valor añadido, ¿no? Que al final el Niwex sabemos que es súper escalable. De hecho, una de las primeras preguntas que nos hacen muchas veces es ¿y por qué hacéis barranquismo, no hacéis surf, que es un deporte mucho más mayoritario, ¿no? Pues al final se responde solo. Hemos hablado antes de nicho, de segmento, de especialización, de sostenibilidad, de apuntar al centro. Al final se trata de esto. Niwex puede ser quizá mucho más horizontal o tenés más verticales, pero al final empezamos por esta que es la que sabemos que funciona y de hecho por suerte, creemos, estamos viéndonos un poco desbordados en cuanto a estos últimos meses en el buen recibimiento que está teniendo el consumidor y el usuario, preguntando, interesándose, queriendo adquirir el producto, verlo y probarlo. O sea que al final creemos que es un producto que está llegando, que es algo súper innovador, por eso también creemos que llega, porque hasta ahora no existía en el mundo y mucho menos en España. Entonces, al final, bueno, creemos que una sin la otra no tendrá sentido. Entonces, al final, esta circularidad, esta sostenibilidad, esta innovación, esta especialización, creo que son estos 4 pilares importantísimos para nuestro proyecto en este caso. François, hablando con Alex, se entiende perfectamente por qué han creado el primer traje sostenible de barranquismo, porque él es practicante de barranquismo desde hace años. Hablando con Xenia, ves su pasión por su práctica deportiva, por el yoga. A François, ¿por qué el deporte? Bueno, el deporte, porque básicamente 80% de las prendas de deporte están hechas con poliéster. Nosotros, cuando hemos salido de nuestra previa experiencia con mis dos amigos, colegas, básicamente queríamos hacer una marca nueva que sustente que intente solventar todos los puntos que hemos hablado antes en la cadena. Y básicamente, como jugamos al tenis y pádel,
fue una pura casualidad, es decir, que hemos mirado en las tiendas si había ofertas sostenibles, no había, y hemos caído sobre un tío que encordaba raquetas en la tienda, hemos preguntado por qué tiraba esto, qué era, poliéster, pam, y ya está, la idea ha venido así. As simple as that. Así pues, detectasteis un problema, pero detectasteis también que el consumidor quería satisfacer esa necesidad, o aún queda ahí camino por recorrer. Bueno, de hecho, iba a decir, supongo será más fácil para Alex con la gente de montaña que está más concienciado a la sostenibilidad que jugadores de tenis, que bueno, dudo que tengan realmente un problema con la sostenibilidad. Pero dicho esto, vemos realmente muy buenos acogidas de los jugadores porque al final es esto de hacer la comida a los verticales, es decir, es tu propio restos que se convierte en tus propias prendas. Esto es muy fuerte como mensaje, es decir, es bastante simple de entender. Esto es lo que tenemos que hacer, machacar este mensaje para que la gente entienda que tú solucionas tú mismo tus propios problemas. Xenia, ¿te has encontrado con alguien que no entendiera lo que estás haciendo? Bueno, yo creo que a esa respuesta te voy a decir que sí, obviamente. Al final la gente está acostumbrada a usar y tirar, usar y tirar, y usar y usar y usar y tener acumulado mucha variedad de productos, ¿no? Entonces, todavía hay un largo recorrido a que la gente vea el valor a veces de lo que hay detrás en nuestras prendas, ¿no? Pero una vez tú le cuentas y le dices el porqué del precio de un top de yoga, en nuestro caso, ¿no? En nuestra marca de Lesser, y que ese tejido, además de proteger tu piel, pues te hidrata y te da unas propiedades, unas vitaminas y unas propiedades que te benefician a ti, pues entonces ya la gente ya empieza a verlo de otra forma. Así que una vez se explica, ¿no? Es muy, muy fácil y muy rápido que la gente se queda, pues tal. Pero al principio sí que hay un poco de sí, pero no. Entonces tienes que realmente dar explicaciones. Eso quiere decir que os fuerza a argumentar. Totalmente. El proceso de compra para otro tipo de textil sería me gusta, no me gusta, precio bien, precio mal, ¿no? Y en este caso... Exacto, exacto. En este caso tienes que argumentar la calidad, la producción local, que lo haces con gente que conoces, que realmente le gusta el trabajo que hace, que no está explotado en la otra punta del mundo, ¿no? Que el tejido es bueno para tu piel, pero también para el medio ambiente. Y bueno, y entonces de ahí ya cambia un poco, ¿no? La cara del consumidor. Ahí ya ganáis la partida. Muy bien, Xenia. Exacto. Alex, sé que habéis hecho una campaña de preventa. ¿Cómo ha ido? Sí, muy bien. De hecho, al final del año pasado ya fue el momento de decir, vale, vamos a comprobar si funciona o hay que ir por otro camino o pivotar o volver a decidir o tomar decisiones. Decidimos ir al mercado a ver que ellos nos dijesen de verdad el usuario si funcionaba o no el proyecto y al final salió muy bien. Al final hicimos una campaña de crowdfunding que planteamos un objetivo bastante por así decirlo, conservador en cuanto a que no sabíamos cómo iba a salir, simplemente queríamos asegurar que íbamos a ser viables o que podíamos hacer una primera producción para salir al mercado y salió muy bien, conseguimos el objetivo en menos de la mitad del tiempo establecido, en 2 semanas conseguimos el 100%, recaudamos a cerca de 15.000 euros al final del cierre de la campaña, que bueno, se tradujeron en unas 60 unidades de trajes vendidas. Al final hablábamos de un producto que hemos testado, hemos probado durante casi 3 años y hemos hecho prototipos que han estado en Barrancos todo el verano pasado, pero no es un producto que tú hayas podido ir a ver a tocar una tienda física. Al final el usuario ha confiado tanto en el producto como en el equipo que hay detrás, ¿no? Y ha visto que es algo que tenía ese valor y ha confiado en ello. O sea que al final muy contentos y si todo sale bien, en un mes justo, a partir de hoy más o menos, tendremos los trajes por fin en el mercado, que también es interesante. Genial. François, en 5 años vista, ¿crees que habremos conseguido algo? De esos números que nos presentabas al principio, ¿cómo los verás a 5 o 10 años vista? Ya lo hemos hablado al inicio, a 5 años vista, bueno, habrá al menos las regulaciones que tendrán que imponer un poco la recogida, entonces este porcentaje tendría que bajar. Habiendo dicho esto, visto la capacidad que hay sobre el mercado de reciclar, no estamos aquí. Es decir,
En España me parece que hay, no sé, te voy a decir una tontería, pero quizás 2 o 3 plantas de reciclaje y la mayoría están por botellas. Para textil, muy poco. Es decir, que por eso te decía lo de la administración, es que hay que empujar para que tengamos una solución. Por el momento no la tenemos. Por si nos oyen o por si ven este webinar en el portal de YouTube de Crowd Sport, un mensaje a la administración. Aquí hay una grandísima oportunidad, ¿no?, para ejercer el liderazgo desde Barcelona o desde Cataluña o desde España, desde donde... De hecho, tú puedes ver aquí un problema, es un problema, y es un problema sobre todo para nuestros niños, pero aquí se puede ver también del otro lado de la moneda. Hay una oportunidad enorme de recuperar esta industria de vuelta a casa. Xenia, tú eres la que ponías encima de la mesa el talento que hay, ¿no?, en el cosedor, en la manufactura desde el local. Esto se ha perdido, o comentas que se había perdido. ¿Se puede llegar a formar en esta nueva industria con estos nuevos valores, nuevas profesiones? Totalmente, totalmente. Yo creo que al final es volver a cogerle con ganas y pasión, ¿no?, estos negocios y estos oficios. Entonces, es crear y crear las ganas de que la gente quiera trabajar en ellas, ¿no? Y Alex, sé que ahora sacaréis una ronda de inversión, buscaréis inversión para poder crecer, ¿no? Sí, de hecho es el siguiente paso. Al final hemos validado el producto, es lo que nos toca es esto. Al final, como hablábamos y hemos hablado durante todo el rato que íbamos hablando, producir en España, producir local, hacer algo sostenible, incrementa de por mucho tus costes de producción. Si ya no hablamos de los gastos de empresa, entre comillas. Entonces, al final, la única forma de poder empezar a rodar con una cierta garantía es esta, ¿no? Poder tener una inversión en la que, bueno, que sumes contigo al proyecto a gente que al final esté concienciado, que quiera aprender o que quiera apostar por proyectos que de verdad apuestan por esto que hablábamos de producir aquí, de impulsar la economía local de nuestra comunidad, de nuestro país. Y más por el planeta, ¿no? Al final, el otro día lo leía, bueno, cada vez está más en boga, pero es así. No somos sostenibles sin planeta también. Entonces, al final, es otra de las cosas que no ponemos sobre la mesa nunca y que se hace mucha demagogia sobre ello, pero es absoluta realidad y que empezamos ya y llegamos muy tarde o bueno, no tiene ningún sentido. Entonces, sí, al final, en el siguiente paso nos toca esto, abrirnos, a ver si conseguimos este capital de inversión para poder entrar al mercado bien y poder ser lo viable el suficiente tiempo como para tener el volumen necesario para subsistir y poder empezar a hacer a la máquina que ruede en ese sentido. François, ha acabado el Mobile World Congress, hemos hablado de tecnología aplicada al sector deportivo también allí. Estamos hablando aquí también de tecnología. Sí, sí, esto es la próxima etapa, es decir, introducir tecnología dentro de la prenda. Pues que sea prendas termorregulables o prendas inteligentes. En nuestro caso, nos gustaría poner en la prenda una manera de ayudar al jugador de tenis a mejorar su golpe a través de un par de IoT dentro de la prenda y también etiquetas inteligentes que nos permiten decidir cuándo la prenda tiene que devolverse en el ciclo porque, como lo decía Xenia, por ejemplo, libera demasiado microplástico. Es decir, que existe ya esta tecnología, hay que ponerlo para incrementar aún más el nivel de sostenibilidad y de durabilidad. Sí. A Xenia, ¿qué le pedirías al futuro? Bueno, al futuro le pediría que seamos todos un poco más conscientes con la naturaleza, que usemos un poco materiales más naturales y materiales que se puedan reciclar y reusar. Y volviendo a los residuos, que estos se les diera una segunda vida, ¿no? Entonces, iría un poco por pedirle sobre todo esto. Tú estás en Tecnocampus. Sí, 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 exacto. ¿Cómo te han ayudado? Bueno, a mí me ayudaron un poco a enfocarme sobre todo en el sector del deporte, en un deporte en concreto, ¿no? Porque al final yo practico muchos deportes distintos, aparte del yoga, y era un poco, sí, para yoga, sí, para otro, pero al final me di cuenta de que el nicho estaba en el yoga, de que la gente que se preocupa más por, bueno, ahora mismo por la naturaleza, que no implica que gente que haga running no se implique por la naturaleza, pero que la gente que está más concienciada realmente en este contacto con la naturaleza, porque meditan, porque
bueno, se preguntan, ¿no?, más en sus prácticas o en su día a día, es la gente del yoga. Entonces, por eso pues, me focalicé en este tipo de deportes y ahí es donde más me ayudaron, ¿no? También a nivel de las prendas y de los tejidos que usamos, al final yo quería usar tejidos 100% naturales y el 100% natural por ahora es imposible todavía. Siempre hay un 5 o un 4% de elastano, entonces estoy con ellos pues intentando también acabar con este elastano para que pueda ser 100% natural y que podamos generar estos productos en un futuro, ¿no? Alex, en pandemia lo que primero detectamos en el sector deportes es que nos quitaban una variable que hasta entonces era indispensable, que era el espacio. Nos apuntábamos a un gimnasio, a un espacio, a practicar deporte. Desde ese momento valoramos muchísimo el aire libre, el contacto, como decía Xenia, con nuestro medio ambiente, con la naturaleza. ¿Habéis percibido este nuevo paradigma de práctica deportiva? Desde el Total. barranquismo, menos. Sí, no, total. De hecho, en el barranquismo, por supuesto, en cualquier otra modalidad se ve, día a día, en cualquier montaña, en cualquier parking de montaña para hacer cualquier ruta, se ve, pero en barranquismo más y más el barranquismo es un deporte muy nuevo, es un deporte en estado de maduración, de crecimiento. El barranquismo se empezó a profesionalizar, entre comillas, a principios de este siglo, es decir, no hace ni 20 años que empezaron las primeras formaciones y los primeros... Bueno, las primeras regulaciones como tal. Antes era un deporte arcaico en el sentido de que se empezaba a practicar y se empezaba a hacer como cualquier otro deporte, ¿no? Pues con los medios que había. Entonces, al final, el barranquismo es un deporte que en los últimos 10 años ha crecido más del doble de lo que ha crecido desde su nacimiento. Y se prevé, según los estudios que se están viendo ahora, que en los próximos 10 años crezca otro por 2. Es decir, al final es un deporte que está empezando a tener mucho auge, que está empezando a crecer muy rápido y yo creo que muy buena medida impulsada por esto, ¿no? Que al final a toda la gente que nos gusta la montaña, que nos dedicamos a la montaña, es una forma de estar más en contacto con el espacio y por suerte se están empezando también a hacer regulaciones y esta gente que está empezando a hacer el deporte es mucho más consciente y tiene esa capacidad de saber que el medio en el que está haciendo práctica deportiva es un medio sensible, es un medio que necesita de un cuidado y de una capacidad, que no es un medio, no es una carretera por la que puedas ir a correr cada día, que no se desgasta, es un medio natural. Entonces también por una parte no estamos salvados, pero hay mucha concienciación, mucho más que hace 20 años en cuanto a la fragilidad del medio natural y ojalá que este crecimiento sea súper sostenible, pero también dentro del proyecto una de las partes está, ¿no?, es visibilizar la fragilidad y la autenticidad de nuestro deporte. Al final es un deporte en el que si no haces barranquismo no ves ese entorno nunca por tus propios medios. Entonces esa parte de amor o de vivencia de la práctica que cada barranquista la tiene y el que no la tiene es por algo. Hay que intentar educar en que es necesario que seamos los primeros en cuidar ese medio. Teniendo claro vuestro mensaje, que vosotros tres sois Green Startups, sois equipos emprendedores que os habéis lanzado a esta aventura deseando transformar el mundo a través del respeto al medio ambiente, al final convencidos de que o todas las empresas serán green, serán responsables, serán medioambientalmente sostenibles o no serán, entiendo, ya sea por efecto de la regulación que las obliga o porque el mercado también las presiona para que así sea. 30 segundos de cada uno de vosotros para un alegato final, para marcar territorio. ¿Quién empieza? ¿Quién es la valiente? Xenia, ¿quién es la valiente? Pues nada, en mi caso, que la gente sea consciente de lo que invierte, ¿no? Y que invierta en productos más naturales como pueden ser los de Lesser, que puedan durarle durante mucho tiempo, muchos años y que les puedan dar mucho uso y que aparte estos productos que nosotros usamos y hacemos son buenos para nuestra piel, nos hidratan, nos dan propiedades y al final de la vida útil, ¿no? Pues no generamos más residuos en el medio ambiente, que hoy en día creo que es fundamental. ¿Dónde podemos encontrar vuestros productos? Pues en nuestra página web, que es lesser.es, y luego también nos podéis contactar en Instagram, lesser.yoga, o a través de varias multimarcas que tenemos en Barcelona, en Madrid, siempre multimarcas con marcas 100% sostenibles. Que pueden ser Velvet, por ejemplo, que está en Barcelona, o otras que tenemos en Madrid. Perfecto, pues ahí os buscaremos en vuestra página web, que es lesser.es. Muy bien. Alex.
Bueno, pues al final un poco el resumen de lo que hemos hablado hoy, ¿no? El intentar instigar o llamar al consumidor y al usuario a que se preocupe de saber qué está consumiendo y por supuesto a las empresas a que comuniquen de forma correcta lo que están haciendo para que haya un consumo mucho más sostenible, mucho más duradero y mucho más consciente, ¿no? Al final se trata de consumir menos y consumir mejor. Al final se trata de utilizar productos que duren más tiempo y que tengan un significado de vida tanto previo como posterior, que no sean de un solo uso. Y al final es un poco eso, ¿no? Al final pedir esto y nada. Y podéis entrar en newx.eco también a ver ahí un poco la propuesta de valor que tenemos. También tenéis ahí toda la información sobre el producto, que al final no deja de ser nuestro valor, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis toda la información y nada. Muy bien, pues en newx.eco, ahí os encontraremos. François. Bueno, un poco el mismo que mis dos compañeros, pero básicamente la idea es concentrarnos sobre nuestros valores, que son los mismos seguramente, la circularidad y sostenibilidad, uno, la comunidad, centrarse en comunidades, que es muy importante para que la gente lleve los mensajes rápidamente, y después la cadena local. Y nosotros vamos a acelerar nuestra escalabilidad geográfica, pasando de España a Francia y al resto de Europa dentro de poco, a escalabilidad a nivel de deporte verticales. Vamos a pasar de tenis a montaña y a mar también, con el mismo modelo de negocio. Y nos podéis encontrar en nuestra web, www.infiniteathletic.com, en tiendas, por ejemplo, de Cataluña, de Intersport principalmente, y un par de otras específicas del tenis. Y dentro de poco algunas colaboraciones con algunas marcas conocidas del tenis. Genial, te lo agradezco muchísimo y os doy las gracias a los tres, a ti, François, a Xenia, a Alex, a Infinite Athletic, Leisure Yoga y Newx. Tres referencias del ecosistema startup en el sector deporte que vienen acompañados de valores, los valores de su equipo emprendedor y los valores de esta sociedad que se trasladan a lo que están haciendo, que quieren transformar el mundo, quieren transformar esta sociedad, quieren acompañar los valores que ya existen en la sociedad a través también de sus propios proyectos emprendedores. Gracias a los tres, a las tres, gracias de todo corazón por quererlo compartir. Mucho ánimo, mucha energía, que seguro que lleváis mucha consumida y mucha más que tiene que venir, y que lo hagáis en realidad. Simplemente como ciudadano, como padre, os deseo lo mejor, el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un saludo y gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy aquí. Podréis ver este webinar grabado en el portal de YouTube de crowdsport.es y simplemente ponerme a vuestra disposición, nos ponemos a vuestra disposición para identificar oportunidades de inversión en proyectos como estos que van a cambiar el mundo, y tú también puedes ser partícipe de este cambio. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias.